Estamos hablando de un tema muy importante que es necesario que sea muy bien entendido por la iglesia. Estamos hablando entonces de la provisión. La provisión solamente Dios la determina en una de las tres necesidades más fuertes que tiene el ser humano, que es la provisión. Dios determina traer provisión a la vida, sobre todo del creyente. ¿Sabe una cosa? Me parece maravilloso cuando el Señor determina proveer aún al que no lo ama, al que no cree en Él. ¿Usted ha entendido eso? ¿Sí? A ver, póngale cuidado. Porque es que yo conocí una clase de evangelio que le decía a las personas: no, usted no es cristiano, usted no se merece. No, usted no es cristiano, yo no puedo orar por usted. No, usted no es cristiano, Dios no lo puede sanar. Ese era el pensamiento que yo conocí en la iglesia. Y cuando salíamos a evangelizar, de pronto alguien decía: ay, por ahí están los evangélicos, venga, usted puede orar por una señora, es mi tía, es una señora anciana, usted puede orar por ella. Entonces él decía, porque yo al comienzo solamente acompañaba y apoyaba, ¿no? Apoyaba en oración, pero de una manera que no es bíblica, pero hacía mi trabajo, el que me habían enseñado. Entrábamos a esa casa: cúbrase con la sangre de Cristo, porque esto aquí como que es duro. Y entonces entrábamos con desconfianza. Y resulta que en una habitación rodeada de imágenes, con un olor a incienso y todo lo demás, había una anciana postrada en una cama, enferma. El hermano cristiano le decía a la persona: ella tiene que hacer la oración de fe si quiere que oremos por ella. No, que es que ella no puede hablar, que no, ni modo, no podemos orar. Y nos íbamos sin orar, porque la señora o no quería o no podía hacer la oración de fe. Entonces decía: no, hermano, nada. Pero yo leyendo me di cuenta que el Señor no es así. Mire lo que dice el Señor en Mateo para que nos conectemos muy bien con ese Dios maravilloso que tenemos. Mateo capítulo número 5, el versículo número 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Mire cómo el Señor provee su sol para el que lo aborrece, para el que no cree en Él. Y Él no dice: le va a mandar una nube para que el sol no le resplandezca allá en ese cultivo de ese impío, de ese que no cree en mí. No. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios proveedor que nosotros tenemos. Ahora, póngale atención. Tenemos que entender, así como lo empezamos a entender el día de ayer, que el Señor puede usar al que sea para proveerte. La provisión viene de Dios, pero el cristiano tiene que saber de dónde sí puede venir la provisión y de dónde no. Otra vez, usted tiene que identificar muy bien de dónde sí puede venir la provisión y de dónde no. Si a Dios le place, puede poner a tu enemigo a que te provea, a tu enemigo. O sea, es un demonio que está usando una persona. Pero Dios lo puede poner a que le provea a usted y me provea a mí. Ahora, todo tiene que ser dentro de la legalidad. Dios no te va a proveer a través de una ilegalidad. Dios no te va a proveer a través de un chanchullo, yo no sé cómo lo llama usted, de un torcido, de una... No, señor. No, porque yo me he encontrado personas que estafaron a alguien, engañaron a alguien, cristianos, ¿y sabe qué me dicen? No, pastor, es que yo sé muy bien que Dios pone al impío a recoger para darle al que es justo a través del robo. No.
A través de la ilegalidad, absolutamente nada. A través de aprovecharse de las necesidades de otro, no. Esa es otra cosa que usted tiene que saber, que Dios le va a proveer a través de la necesidad de alguien que tiene un hijo enfermo y que se le acercó a un cristiano y le dijo: es que yo estoy dando este producto que vale tanto, lo estoy dando en menos de la mitad. Y se le abre la codicia al cristiano y dice: Dios me está dando, pero en la desesperación del otro, en la necesidad del otro, no, no, Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cosas como esas. Dios puede usar lo que quiera, al que quiera, pero siempre guardando la legalidad. ¿Guardando qué? Eso, la legalidad. Si es legal, está bien, no hay problema. Pondrá al mismo diablo a que le traiga bendición a usted, no porque la bendición sea del diablo o porque el diablo pueda bendecir a alguien, no, el único que bendice es Dios, pero puede usar al que Él quiera. ¿Estamos allí? Listo. Entonces vamos a seguir leyendo esto que nos sirvió para empezar a estudiar Éxodo capítulo número 12. Éxodo 12, el versículo número 35, ¿fue qué? Sí. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Se lo robaron, se le metieron por el patio y le cogieron a hurtadillas el oro. No. Le dijeron: ¿me regala? Y ellos dijeron: sí, le regalo. Tenga. Con eso le comprobé lo que vimos en Génesis. Volvamos a Génesis, a la bendición de Israel o Jacob a sus hijos. Génesis 49, versículo número 22. Génesis 49, 22. Léalo conmigo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos, ya lo explicamos, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Esto tiene su significado, esta palabra de los pechos y del vientre. Los pechos, como bien lo dice la palabra, tiene que ver con el pecho de una mujer, el pecho de un animal, tiene que ver con eso. Y se trata o se relaciona con que Dios iba a bendecir a José con una buena mujer. Mire, la mujer en la Biblia representa provisión y la representa, tiene mucho que ver con sus pechos. Un muchacho no necesita que el papá traiga comida para ese niño porque nació y tiene su comida. ¿Dónde la tiene? En el pecho de la mamá. Entonces, cuando Jacob le dice a José que te bendecirá con bendiciones del pecho y del vientre, le está hablando de familia y de protección para él. Una mujer, los pechos, una mujer que lo ayude, que lo cuide, que lo fortalezca. Y las bendiciones del vientre, me va a dar hijos. Así que, por favor, Iglesia del Señor, no crea que ese modernismo que se está propagando por allí, que aún los esposos cristianos, los muchachos se casan y deciden no tener hijos, que eso es de Dios, nunca será de Dios. Pastor, pero es que el mundo inseguro, pues usted no confía en Dios.
Usted no tiene ni idea de quién es Dios. Entonces, se va a procurar una vida más liviana, una vida con menos compromisos, tener su esposa para disfrutar de ella y no tener familia. Uno no se casa, hermano, para disfrutar del sexo. Uno se casa para tener familia. Uno se casa para levantar familia. Y como recompensa a ese esfuerzo de levantar familia, entonces está el placer sexual. Eso sí. Pero entonces mire cómo la bendición la trae algo que muchos hombres no reconocen, ¿no? Muchos hombres no reconocen que la bendición Dios se la dio con esa mujer que le dio. Tu esposa es una bendición, te proveyó de una esposa. Sé grato con eso, sé agradecido con Dios. Pero muchos hombres cristianos aún se quejan de la esposa, se quejan. No, es que pues, gloria a Dios, ahí vamos, pero no. El Señor te proveyó de una esposa. Oiga, el que haya el bien, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor, la benevolencia de Jehová. Y a veces no se entiende que la mujer es una provisión que Dios le da al hombre, así como el hombre es una provisión que Dios le da a la mujer. Pero esa mujer va a brindarle provisión a ese hombre a través de su vientre. Le va a dar hijos. Eso también es una bendición, iglesia. Eso también es una bendición. ¿Cómo será que en la Biblia es difícil y hasta es una maldición cuando la esposa no es fértil, cuando la esposa no da hijos? Y hoy en día no quieren tener hijos por su propia voluntad. Eso es muy raro. Entonces, lo que quiero comprobarle, confirmarle y hacerle muy claro es que el Señor puede usar el instrumento que Él quiera para traer provisión a tu vida, para traer bendición a tu vida. ¿Tienes claro eso o no? ¿Pero dentro de qué? De la legalidad. Siempre va a ser el Señor dentro de la legalidad. A usted le apareció en su cuenta unos millones. Eso. Usted no va a correr a gastárselos, no. Usted va a ir al banco y le va a decir, mire, ¿qué pasó con eso? Yo quiero saber quién me consignó esto. Claro. Listo. ¿Qué pasó? Le van a preguntar a usted. ¿Qué pasó? ¿No tiene quien se los consigne? No, es que no sé quién es. Listo, entonces espere, nosotros averiguamos. Espere, si alguien se queja, espere, ellos le dan unos días para darse cuenta si alguien dijo, vea, es que consigné mal. Listo, después de que pase unos días, nadie lo reclamó. Le voy a contar algo. Siempre que el Señor me lo permite, me gusta contarle algo. En la ciudad de Palmira hace muchos años, una hermana estaba pidiéndole al Señor, Señor, provéeme, Señor, yo vivo muy escasa, mis hijos no me ayudan, Señor, provéeme. Llevaba como 6 meses pidiendo provisión y ella se veía escasa de cierta manera, en la congregación la ayudábamos. Y una vez me inquieté a hablar con ella y le dije, ¿y usted cree en la provisión de Dios? Me dijo, sí, yo creo en la provisión de Dios. Y le dije, ¿y usted tiene cuenta en un banco, cuenta de ahorro o algo? No, le dije, pues usted no cree. Usted no cree en la provisión de Dios, porque si usted creyera en la provisión de Dios, se sacaba una cuenta. ¿Con qué, pastor? Le dije, bueno, yo le voy a dar con el mínimo para que abra la cuenta de ahorros. ¿Sabe qué? Ella empezó a trabajar, estuvo trabajando como 3 meses. A los 3 meses la despidieron. No sé por qué. Sencillamente le dijeron, no la necesito más. Y en ese mismo mes que quedó sin empleo, viene y me dice, pastor, me apareció en la cuenta que me consignaron un dinero. Vaya al banco y pregunte qué fue lo que pasó. Dígale quién le consignó. Pues claro, se fue inmediatamente y le preguntó, la enviaron donde un asesor, y le dijo el asesor, no, aquí aparece pago de nómina. ¿Pago de nómina? Sí. Si no es suyo, espérese 10 días que hagan el reclamo. Ella se quedó así y se le pasó no 10 días, sino un mes.
con el susto de que todo tiene que ser legal, todo tiene que ser dentro de la legalidad. Un mes después le volvieron a consignar otro tanto, pago de nómina. ¿Sabe qué tuvo que hacer la hermana? Empezar a retirar y a disfrutar. Yo no sé cuánto le duraría eso porque yo me fui, pero así es Dios. Escúcheme, solo que usted lo crea, solo que entienda quién es el Señor, que Él no está, hermano, para dejar que un hijo suyo pase trabajos. Pero ¿sabe qué hace otra persona? ¿Sabe qué hace otro creyente? Empieza a pedir prestados, se endeuda aquí, se endeuda allá. Otra cosa que también pasó en Palmira, que una hermana tenía que pagar, debía todo el año la mensualidad en el colegio del hijo, que ya había terminado el año. Y me dijo: pastor, yo no tengo ese dinero, ¿usted me puede prestar? Yo le dije: yo no presto plata y no tengo para obsequiarle y yo no presto dinero. Pero vaya en la fe de que Dios puede haber hecho un milagro. Ay, sí, pastor, yo creo en eso, yo creo que el Señor pudo. Listo, vaya, pregunte si debe algo. Pues fue y preguntó: mire, es que yo quiero saber cuánto se debe de las mensualidades de mi hijo. Y le dice la secretaria: ¿por qué? ¿Alguien iba a pagar por usted? ¿Alguien le iba a pagar por su hijo? Y ella le dijo: sí, mi papá tal vez ha consignado. Espérese un momentico. Miró, sí, ahí estaba. Sí, aquí está, consignado al nombre de su hijo. Y ella feliz. Pero es que es creer, hermano. Es creer que Dios es proveedor y Él puede usar lo que sea. Él me dio una lección, mi padre me dio una lección muy, muy tremenda. Cuando a mí me dijeron, recién convertido, cuando a mí me dijeron que Dios podía consignar dinero a una cuenta, yo no acepté eso, yo no lo acepté. Usé mi lógica, dije esto, póngale cuidado a mi lógica y verá que es una lógica buena, póngame atención. Yo dije: no, mire, el dinero es producido por un banco y se reparte a las personas que lo cambian por, no sé, por oro, por lo que sea, se les paga. El dinero que hay funcionando en el mundo tiene dueño. ¿Cómo va a hacer el Señor aparecer dinero en la cuenta de alguien? Tiene que ser que otro se equivocó y la puso ahí. No, yo no creo. Y que se equivoque, después se la reclaman a uno y uno queda en el problema. Pues, hermano, recién llegado al ministerio, al pastorado, primer vez que no tenía con qué pagarle a los empleados. Y yo le dije al Señor: Señor, ayúdame, no sé, si tengo que prestar, pero yo no estaba dispuesto a prestar. Cuando ya me llegó el mediodía que tenía que pagar y me tenía que ir a la Unión Valle del Cauca, tenía que tomar un transporte e ir a predicar, a enseñar esa tarde y a predicar esa noche, me acerqué al cajoncito donde guardaba el dinero cuando había, y el Señor me dijo: da gracias porque ahí está lo que necesitas. Yo abrí, hermano, una celeridad impresionante y ahí estaba todo lo que yo necesitaba para pagar trabajadores y para el transporte hasta la Unión Valle del Cauca. Impresionante, hermano, porque yo me quebranté y empecé a preguntarle cosas al Señor. El Señor, de todo lo que le pregunté, solamente me dijo una cosa, me dijo: yo soy el dueño de la plata, yo soy el dueño del oro. Fue todo lo que me dijo. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de activar el creer en el poder de Dios, muchas cosas maravillosas pueden pasar. Muchas cosas maravillosas pueden pasar. Mire, yo hacía un ahorro donde yo calculaba siempre semanalmente ahorrar algo. Y un día, yo teniendo claro cuánto tenía en la alcancita que hacía, yo dije: uy, pero me hace falta el doble para poder hacer lo que yo quiero hacer con esa alcancía. Hombre, y se me activó el creer, y yo fui y oré por esa alcancía antes de romperla. Se me activó el creer y cuando la rompí, impresionante. Todo lo que yo necesitaba estaba ahí. Y si le preguntaba a alguien: ¿cuánto cabe aquí?
en esa denominación de dinero. No, eso no le cabe mucho, que no le cabe mucho, mire. Pero hermano, todo tiene que ver con que usted pueda creer que su proveedor está en el cielo y que para Él no hay nada imposible y que si usted cree, para el que cree, todo le es posible. Ahora, vamos a hablar de personas que se mueven sobre la tierra pensando cosas que tienen que ver con la provisión, que están buscando provisión porque necesitan dinero. El cristiano necesitado de dinero es el cristiano que más se puede arriesgar a hacer cosas contrarias a Dios. Es el cristiano que puede caer en tentación en cuanto a negocios o en cuanto a pactos ilegales. Solo por el dinero, solo por la provisión, muchas veces el cristiano se mete en problemas, se mete en cosas que desagradan a Dios. Mire, cuando el cristiano determina no creerle al Señor, entonces sencillamente se resigna a tener que hacer negocios turbios, negocios torcidos, a alterar documentos, a hacer cosas terribles. Y usted le pregunta y él le va a decir cualquier cosa, menos lo que dice la Biblia. Le va a decir, no, es que Dios sabe la necesidad que tengo. No, es que Dios sabe que yo no tengo otra forma de adquirir dinero. No, es que Dios sabe. Y siempre va a poner por delante el que Dios sabe que Él está haciendo cosas ilícitas, pero no le va a ir bien. Al comienzo, Dios le permite ver mucho dinero, pero al final, todo ese dinero que haya tomado no le va a alcanzar para pagar las consecuencias de su ilegalidad. Lo he visto cómo personas evaden impuestos con un negocio, con una empresa, y al final ni la empresa es suficiente para pagarle al gobierno, a la DIAN, todo lo que le cobró como multa por aquello que le pilló haciendo, porque lo sorprendió evadiendo impuestos, ocultando ventas y todo lo demás. Entonces, la provisión, y ahora voy a hablarle de la provisión en general, la provisión toda, provisión de paz, provisión de libertad, provisión de sanidad, solamente viene de Dios. Y en eso sí tenga cuidado, por favor. Vamos a hablar de la provisión de sanidad. Dios ya te proveyó en la cruz del Calvario de una cosa que se llama salvación. ¿Usted está convencido de eso? La salvación es un paquete. La salvación contiene todo lo que usted y yo necesitamos para disfrutar en esta vida, aquí en esta tierra. Pero una de las cosas que más ponen a prueba la fe del cristiano es la salud. Sí, es la salud. Hermano, cuando el cristiano no se cuida la salud, cuando reiteradamente está cayendo en crisis, en enfermedades, es muy peligroso que el cristiano tome la decisión de acceder a formas o a medicinas que no tienen nada que ver con la medicina que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Buscando proveerse de sanidad, buscando proveerse de bienestar, muchos cristianos empezaron no a practicar, a visitar y a acceder a métodos ocultistas que dicen que le proveen bendición, que le proveen provisión, que le van a proveer salud. No, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted tiene duda de algo, porque hoy en día hay medicinas, cualquier cantidad de medicina, usted se pone a mirar y una rama de las medicinas impresionante. Averigüe qué es eso, averígüelo, averigüe qué es lo que usted se va a tomar, a quién va a visitar, porque por el deseo de estar en bienestar, por el deseo de tener buena salud, muchos cristianos han terminado aceptando el ocultismo en sus vidas y terminan peor. Hermano, Dios es el único que provee de todo lo que usted y yo necesitamos. De hecho, ya lo proveyó en la cruz del Calvario. De hecho, en la cruz del Calvario Él ya pagó el precio total por todo lo que usted y yo necesitamos. Salud, libertad, paz, prosperidad, una economía fluida, hermano. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero entonces tenemos que estar conscientes de caminar en los parámetros del Señor.
No hay nadie que te pueda quitar la provisión. Escúchame, esto para las personas que todavía en el Evangelio dicen que los brujos, que los hechiceros, que lo que pasa es que un mentalista, que un agorero, que es que le están haciendo esto, que le están haciendo lo otro. No, no, no. Escuche esto. Cuando llegamos a la condición de hijos de Dios y entendemos que tenemos que alcanzar una madurez, una obediencia, cuando usted y yo somos conscientes de eso y empezamos a obedecer eso poquito o eso mucho que conocemos de la palabra, hermano, la provisión está asegurada. La provisión no te la puede quitar ni el diablo, ni los demonios, ni los brujos, ni los hechiceros. No. A no ser que en tu vida haya una maldición que no te hayas quitado de encima porque no has confesado tus pecados, porque no has confesado los pecados de tus antepasados, pues ahí sí. Pero una persona que ahora es nueva criatura, que reconoció todos sus pecados, pecados de ocultismo y pecados financieros son los dos, óigame, los dos pecados que traen mayor escasez en todos los ámbitos, tanto en lo económico como en lo demás. Prácticas de ocultismo y pecados financieros, haberle quedado debiendo a alguien. Hermano, eso que hacían nuestros antepasados, los que vivieron en arriendo mucho tiempo y al barrio donde iban, fiaban en la tienda de la esquina y una noche anochecían allí y al otro día no estaba don fulano, se quedó la cuenta ahí, para dónde se iría no se sabe. Y esto parece que la gente sin Cristo no entiende lo delicado que es andar por allí dejando deudas. Eso es una maldición, hermano, eso es una desgracia, eso es una ruina impresionante. Pero como cristianos nosotros tenemos que entender que no podemos dejar eso así. Si lo hicimos, hay una cuenta pendiente sobre nuestra vida. Hay un pecado financiero que siempre el diablo va a usar para traer ruina, para tratar de traer escasez a la vida del creyente. ¿Qué hay que hacer? Confesarlo. Y si tiene a alguien que le está cobrando, hable con él, arregle con él. Si le puede pagar, páguele. Confiese los pecados de ocultismo, que visitó una bruja, que le gustaba colgar la sábila, que andaba por ahí con un amuleto en el bolsillo, una bolsa verde con no sé cuántas cosas dentro de eso. Confiéselo, hermano, que cuando ya usted ha confesado, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora, cuando ya la persona está sufriendo de fe, que tiene una fe afectada, una fe débil, entonces la persona es perezosa. Bueno, ninguno de nosotros es perezoso, no se mueve, no es activo, por consiguiente no consigue trabajo y se está quejando y está diciendo, no, es que el brujo, es que el hechicero, no, es que tengo un brujo allí en la esquina que eso, yo creo que me está afectando. Usted es un hijo de Dios, es mentira. El único que puede afectar la provisión que Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario es cada uno de nosotros. Nadie más, nadie más, con algo por resolver, con algo por solucionar. Hermano, la provisión de salud ya está hecha, la provisión de paz. ¿Cuántos tienen paz? El Señor llevó el castigo por tu paz. Él ha provisto de todo a la iglesia. Pero cuando nosotros no entendemos eso y empezamos a dañar la provisión que Él nos dio, entonces ya Él no tiene ninguna culpa. Mire, hay personas que no conociendo o tal vez conociendo lo que el Señor había determinado para ellos, lo despreciaron. ¿Cuántos Dios les proveyó de un ministerio? ¿A cuántos? Uy, ¿a ninguno? ¿Yo estaré en el lugar equivocado? No me parece que no. Si usted es cristiano, usted fue llamado a un ministerio. Dios le proveyó un ministerio, le proveyó unos dones. Usted fue llamado a desarrollar el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces hay muchas personas que Dios los provee de un ministerio, de unos dones. Pero la persona inmadura empieza a hacer locuras. O porque se le alborota esto del ministerio
y empieza a jactarse antes de hora. Bueno, nunca se debería jactar el cristiano, pero empieza muy rápidamente a ostentar lo que no tiene y lo daña. Otras personas no lo creen, a otros les da miedo. Sobre todo conozco mujeres con miedo a aceptar el compromiso de un ministerio. ¿Cómo va a proveer Dios? No, es que a mí me parece, póngale cuidado a este error. A mí me parece que es que a nosotros nos mandaron al ministerio, pero me mandó un hombre me dio el ministerio, no Dios. No crea eso. Dios no va a permitir, si hay una buena intención en nuestra vida, Dios no va a permitir que ninguna autoridad sea usada por el diablo para decirte, vaya al ministerio para que después fracases. No. Yo lo que le he dicho a las personas es, mire, a usted Dios lo mandó al ministerio. El problema es que usted no fue consciente de la responsabilidad tan grande que se le entregó y usted mismo lo dañó. Usted mismo empezó a hacer cosas que no deberían de ser, que no deberían de estar en su vida. Yo siempre tengo en la Biblia como referencia a Pedro. Pedro fue dotado de un ministerio a los gentiles. ¿A quién? Pero no fue capaz. Él le dio miedo. ¿Lo averiguamos? Usted ya lo sabe, pero ¿lo averiguamos? ¿Lo miramos? ¿Lo repasamos? ¿Lo recordamos? Listo. Dios le proveyó al apóstol Pedro de un llamado poderoso a los gentiles. Mire, póngale cuidado. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro fue llamado, hermano, a abrirle el reino a reyes impíos, a gobernadores, a gente importante, pero todos gentiles. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso se lo dijo a Pedro. Pasaron muchas cosas. Pedro negó al Señor. El Señor, cuando resucita, lo restaura allá en la playa. Le dice 3 veces. 3 veces lo negó y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y lo restaura en el ministerio. Bueno. Y en Hechos capítulo 15, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Eso es lo que nosotros tenemos o conocemos como el Concilio de Jerusalén, porque entre los discípulos había quien predicaba la circuncisión, y Pedro y Pablo, que la tenían clara. No, Pedro no la tenía clara, pero se suponía que la tenían clara, entonces defendían la gracia. Bueno, aquí Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario
circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, mire que Pedro la tenía clara, que no hizo de acuerdo a este conocimiento que tenía. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. Él sabía que era escogido a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro sabía que el Señor lo había provisto de todo lo necesario para ir a los gentiles. Entonces el Señor lo ve volteando. Un día, Pedro, vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Si usted se confunde, no se preocupe. En la Biblia y en libros como Hechos de los Apóstoles no hay un orden cronológico. Algunas cosas se narran antes, pero sucedieron después. No se preocupe por eso. Hechos capítulo número 10, versículo número 9 en adelante. Dice la palabra del Señor, hablando de Pedro y de su llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los cuatro puntos de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Simplemente que Dios le estaba confirmando el llamado a los gentiles, porque los animales comunes o inmundos fueron seleccionados en el Antiguo Testamento como una tipología de los gentiles. Y cuando ya se quitó la prohibición de que los gentiles escucharan el evangelio, escucharan la palabra de Dios, entonces fue quitada esa prohibición. Ya los animales comunes dejaron de ser comunes, y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, haciendo puro todos los animales, nos enseñó y dijo: no lo que entra en la boca del hombre es lo que lo contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque del corazón salen los homicidios, las maldiciones, bueno, todo. Dice entonces Pedro, versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no. Hombre, vos sabés que te llamé a los gentiles, aquí te estoy confirmando. No, Señor, no. Porque Pedro relacionó el ir a los gentiles con ser rechazado por su pueblo. Y él dijo: no. Yo le pregunto, ¿ese llamado a los gentiles, el diablo se lo está quitando? ¿Es el diablo que le está quitando eso a Pedro? No. Él le dio miedo, él le dio temor ser rechazado por su pueblo judío, que lo miraran y lo señalaran y dijeran: no, este es un traidor, este no permaneció en la ley de los ancianos, de nuestros antepasados. Y él le dijo claramente al Señor: no, yo así no. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y ya. Pedro es reemplazado por allá en el capítulo número 7 por Pablo. Y ahora Pedro, después de que sale de la cárcel, desaparece de escena, desaparece. Y el que aparece ahora es Pablo, quien lo reemplaza a él. Entonces alguien puede decir: uy, póngale cuidado lo que yo escuchaba. Cuando usted le pida algo a Dios, no lo pida en voz alta, porque el diablo oye y lo estorba y se lo impide y no le deja llegar la bendición. Mentira, el diablo sencillamente no puede hacer nada que Dios ya determinó para usted.
¿Está consciente de eso? Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que el diablo le estorbó a Pedro. El diablo, lo que pasa es que, no, ¿cuál? Nadie puede dañar lo que Dios ya determinó para ti. El único que puede despreciar la bendición, el único que puede resistir la provisión, el único que la puede botar es uno mismo. ¿Quién obligó a Esaú a botar su primogenitura? ¿Quién lo obligó? ¿Quién? Nadie. Él se desesperó y dijo, no, deme comida, que yo lo que necesito es comida, no primogenitura. Así. Pedro está botando la provisión del ministerio que Dios le dio, la botó. Y si usted ve en Gálatas capítulo 2 versículo 11, Pablo lo tiene que reprender porque sigue con el mismo miedo, sigue lleno de temor por lo que dirán los de su pueblo y mandando a circuncidar a los gentiles que se convertían al Señor. Pero esto no lo hizo nadie, hermano, esto nadie lo impidió. Es muy importante que usted tenga claro esto. Cuando Dios determina algo con una persona, ni el diablo puede detener esa bendición, esa provisión, ni el diablo. Entiéndalo. Uno sí. Uno se pone de necio, uno se pone a buscar en sus propias fuerzas, en su propia forma las cosas, y entonces ahí se daña. Mire, un cristiano inmaduro, un cristiano lleno de enfermedad del corazón, un cristiano lleno de picos emocionales, hermano, es semejante a un niño para Dios, es semejante a un niño. ¿Sabe qué pasa con la provisión de esa persona? ¿Sabe qué pasa? Que por culpa de su inmadurez, Dios pone personas que le administren esa bendición, esa provisión, que se la administren, que se la dé de a poquito. Gálatas capítulo 4. En el último versículo del capítulo 3, ya que usted está allí, en el 29 del capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Capítulo 4, versículo número 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si el cristiano es inmaduro, si el cristiano toma decisiones a la ligera, si el cristiano se emociona, si el cristiano hace cosas locas como un niño, entonces ya es como un esclavo. Y no es culpa ni del diablo, no es culpa de Dios, ¿no? Y entonces ese loquito, ya el Señor no le puede proveer todo lo que le tiene que proveer, no. Ese se gasta hasta lo que no es de él. Sí, hermano. Es un comprador compulsivo, que no se mide, que no administra bien, que cuando no tiene presta aquí, presta allá, y cuando se da cuenta tiene un montón de deudas más grandes que él o que ella encima. Entonces viene esto, versículo número 2. Esa persona que aunque es señor de todo, no se diferencia del esclavo. Entonces dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores. Los tutores y curadores son administradores económicos y de la casa. Uno es un administrador doméstico. No se coma todo eso, báñese que ya es hora, no tire los pies al piso. Y el otro es, no le voy a dar sino para tal cosa, no, medidito todo, el arriendo se cumplió. Y el último día, ya faltando 5 minutos para que llegue el cobreti, entonces aparece el dinero, el Señor se lo manda, a última hora, así todo medido, todo a ras. ¿Culpa de quién? ¿De Dios? No, hermano. Culpa de la inmadurez de ese cristiano, que no podrá tener la provisión en sobreabundancia como le pertenece a usted y me pertenece a mí, mientras que no tome madurez, mientras que no sepa quién es y empiece a obrar como una persona sensata, como una persona prudente. La provisión es para todos. Hermano, sáquese de la cabeza que es que Dios bendice a unos más que a otros. No, unos
son mejores administradores que otros. Unos tienen más fe que otros. ¿Está entendiendo eso? Unos tienen mayor capacidad que otros. Eso sí es verdad. Pero que Dios hizo acepción de personas y que puso, no, hermano. Hay gente que se dedicó a estudiar, a capacitarse para administrar miles de millones de pesos. Y alguno de nosotros que ve 100 millones y se asusta, y se va a comprar el televisor más grande y se gastó la plata en gastar más energía. ¿Por qué será que el Señor no? No, espérese. Eso no es cuestión de Dios, es cuestión suya y mía. Es problema suyo y mío, porque el Señor, nuestro Dios, ya hizo que a través de Jesucristo se pagara el precio por todo lo que usted necesita, por todo lo que yo necesito. Y la provisión está asegurada para los hijos. Dios no es un padre irresponsable. La provisión está asegurada para todos los hijos. El problema es la madurez de algunos hijos. Ese es. Pero el Señor ya lo tiene. Hasta debajo de las piedras le tiene la provisión a usted. Oiga, hasta en esa chaqueta que hace días no se pone. Vaya, revísela y verá que el Señor, si le place, ahí le tiene una platica buena. Porque Dios es Dios y Él es un padre responsable. El problema es uno si es un conflicto para Él. ¿Qué hago con este hombre que siempre está haciendo locuras, que siempre está en sus fuerzas, en su sabiduría, administrando lo que le doy? Y por esa misma circunstancia, la provisión en muchos se rebajó, se minimizó y se terminó, se acabó. Pero la provisión es para nosotros. Amén. Somos dueños de todo. Somos dueños de todo. Herederos de Dios. Hermano, si esto le es difícil que le quepa en la cabeza, no le va a llegar al espíritu. No. Hermano, cuando uno puede creer que su proveedor y mi proveedor es el Dios que está en los cielos, usted no teme. Usted no se pone a pensar, ¿y qué va a pasar? Y de pronto la escasez, y si me quedo sin empleo. No, hermano. Usted hace lo correcto, hace lo bueno, sabe que la provisión está asegurada. El pan nuestro, es mío. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué se lo pide? Porque puede ser que haya hecho una locura con él y entonces ahora se esté deteniendo la bendición. No se va a detener si usted y yo administramos bien. Si sabemos qué hacer con la provisión, siempre va a estar en tu vida la provisión. Y de todas las áreas, provisión de paz, provisión de libertad, la provisión económica, la provisión espiritual, todo está hecho ya y establecido por Cristo desde la cruz del Calvario.